las jugadas que están haciendo este pendejo están grabadas. ¿Que solo vamos 73? ¿Sí? ¿Cuántos son? 170. La mitad, pues. En Ah, una no, faltan clase, en una 100. Chicos, muy clase que buenas dura la tardes. A mitad. ver, vamos a terminar la ¿Cómo clase que vamos a terminar? de No impuestos pasa de nada. sustancias. Hemos visto todo lo que son la parte básica respecto a lo que es un consumo de sustancias. Vamos a tratar de desarrollar los trastornos por uso de sustancias asociados primeramente, uno, a la droga legal que más se utiliza a nivel mundial y más se utiliza a nivel de nuestro país, que es el alcohol. Después vamos a tratar de hablar un poco de nicotina, que es tabaco, y luego vamos a hablar de cannabis, que es la droga ilegal más utilizada. Vamos a tratar de hablar un poquito también de adicciones conductuales en estos 45 minutos. Por supuesto que es un tiempo corto para lo que vamos a pretender hacer, ¿sí? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, chicos, el alcohol es un grupo de moléculas y es justamente esta la composición química del alcohol, C2H5 grupo hidroxilo, ¿no es cierto? El porcentaje de etanol de las diferentes bebidas va a depender del tipo de bebida, como hemos visto anteriormente, y también el porcentaje del mismo. Normalmente el que se utiliza es el alcohol etílico o el etanol, ¿no? Y acá hay una frase importante, ¿no? Es el amigo y el enemigo más antiguo del hombre. Va a tener efectos médicos porque genera daño hepático, genera daño renal, genera daño neurológico, genera daño cardiológico. Aparte de eso también va a tener efectos psicológicos, el desarrollo justamente de una adicción y el impacto social que tiene el consumo del alcohol. Pues acá tenemos el porcentaje, el volumen de la bebida en onzas, por supuesto. Si lo multiplicamos por 3 nos da más o menos, por 30 nos da más o menos la cantidad en total de volumen y el porcentaje normalmente que tiene una bebida alcohólica de ese tipo. Las bebidas espirituosas o los licores tienen aproximadamente de 40 al 50% de alcohol. Acá está justamente el vodka, el gin, el whisky, ¿correcto? La cerveza normal tiene aproximadamente un 4.2%, la cerveza light tiene 4.2% de alcohol, y es lo que hemos visto el día de ayer, que son las unidades de bebida estándar. Nunca se olviden, por favor, que dentro de todas las drogas, la única droga en la que se puede cuantificar de una manera fiable el consumo es a través de unidades de bebida estándar. Una unidad de bebida estándar es igual a 10 gramos de etanol, ¿correcto? 10 a 14 gramos de etanol, ¿sí? Entonces, acá tenemos la epidemiología. Si nosotros nos damos cuenta, esto es justamente de un estudio del año pasado, y tenemos el porcentaje de pacientes que beben actualmente en color más oscuro, ¿no es cierto? De acuerdo a las regiones a nivel del informe de la OMS. Si nosotros nos vamos a la región de América, que incluye América Latina, dense cuenta la cantidad de bebedores actuales. 54.1% de los pacientes tamizados son bebedores actuales, y bebedores justamente que probablemente tienen un consumo perjudicial de alcohol corresponde más o menos a un 29%. ¿Sí? Entonces, los porcentajes de no consumidores, bebedores formales y bebedores actuales por regiones según la OMS, ¿ya? Y a nivel mundial, miren, dense cuenta, ¿no? El 43% de pacientes a nivel mundial, según este estudio que se ha hecho en varios continentes, patrocinado por la OMS, 43% de los pacientes a nivel mundial son bebedores actuales, ¿correcto? Igual les vamos a traer cuadritos a nivel mundial. Miren, dense cuenta el total de consumo de alcohol por persona en pacientes mayores de 15 años y en litros de alcohol puro para el 2016, ¿no es cierto? Si nosotros nos damos cuenta, estamos en el Perú, aproximadamente está entre 5 a 7.4 litros de alcohol por persona en el último año, ¿correcto? Entonces es aproximadamente 5 litros de alcohol, dependiendo del porcentaje, va a tener por lo menos más de 15 unidades de bebida estándar, si nosotros nos damos cuenta. Entonces acá tenemos un porcentaje de los bebedores actuales, y que se da entre más o menos entre los 15 y 19 años y entre los 20 y 24 años en comparación con la población total de mayores de 15 años a nivel mundial, ¿sí? Entonces, miren, si nosotros nos damos cuenta, vamos a la parte de América y tenemos dividido entre 15 y 19 años, 20 a 24 años y el total de la población mayores de 15 años. El porcentaje es alto, entonces esto nos hace ver, no se les va a preguntar porcentajes, por supuesto, ¿no? Pero nos hace ver que
es la droga legal más consumida a nivel mundial. Y las diferencias, por supuesto, entre varones y mujeres sí se dan, ¿no? Y dense cuenta la evolución que esto tiene desde el 2000 al 2005 al 2010 y al 2016. Si nosotros nos vamos hacia a nivel mundial, dense cuenta, sí hay una predominancia en el varón del consumo de alcohol, ¿no? Igual en el continente americano predomina el consumo de alcohol en los varones. Pero lo que les expliqué el día de ayer, hay un fenómeno de telescopía en las adicciones, ¿no es cierto?, donde la mujer desarrolla más rápido la adicción y las complicaciones médicas también se producen de manera más rápida. ¿Esto asociado a qué? Al influjo hormonal que recibe durante su ciclo vital. Y acá tenemos un estudio exclusivamente a nivel de América Latina y tenemos el número promedio de bebidas alcohólicas al día por consumidor en región de las Américas, por país y tipo, donde acá tenemos Perú. Son más o menos en promedio 2.6 bebidas, ¿no es cierto? Y donde predomina el consumo de cerveza, luego viene el vino y los destilados o licores con alta graduación. Entonces, acá tenemos la prevalencia del consumo de alcohol en los últimos 12 meses y el consumo excesivo episódico. Y lo que yo les decía, ¿no es cierto?, esos consumos que vienen y que se da más que todo en población joven, que son los atracones por alcohol. Si beber una vez a la semana, pero tomarse más de 14 unidades de bebida estándar una sola vez por semana. Y acá tenemos justamente nuestro país. Se van a dar cuenta, acá está Perú. Perú, ¿no es cierto? Hombres, el consumo ya excesivo episódico, que más o menos llega al 42.1%. Igualmente se da en mujeres, ¿no? Es importante tener en cuenta esto, porque muchos de esos pacientes van a desarrollar probablemente, ya tienen un consumo perjudicial de alcohol por definición, por la cantidad de unidades de bebida estándar que están consumiendo. Pero el problema es que algunos de estos pacientes, por diferentes factores de vulnerabilidad que les he explicado al inicio de la clase, el día de ayer, van a desarrollar la dependencia. Y es justamente el objetivo de nosotros como médicos, ustedes que se van a formar como médicos generales, detectar esos pacientes para revertir ese consumo perjudicial hacia la abstinencia y evitar que esos pacientes que tienen un consumo perjudicial desarrollen la dependencia, ¿sí? Y acá tenemos la historia natural del consumo. Entonces el consumo de alcohol va a depender del patrón del consumo, la frecuencia, la intensidad, ¿correcto? Y el volumen promedio de alcohol consumido. Y va a desarrollar diferentes tipos de entidades clínicas a las cuales nosotros nos vamos a enfrentar, ya lo hemos dicho. De manera aguda yo puedo ver un paciente con intoxicación o con abstinencia, y de manera crónica voy a ver un paciente con dependencia. Pero dense cuenta que los propios efectos van a generar, uno, enfermedades crónicas, daño hepatocelular; dos, lesiones e enfermedades agudas. Un paciente alcoholizado maneja un auto y lamentablemente puede fallecer, ¿correcto? O puede tener un traumatismo encefalocraneano que lo vuelve discapacitado de por vida. Los problemas agudos sociales, los problemas probablemente a nivel de familia, a nivel de comunidad, y los problemas sociales crónicos, el abandono por parte de la familia de ese paciente que tiene es la dependencia al alcohol. ¿Sí? Y lo que les he mostrado, ¿no? Estas son unidades de bebida estándar. Recuerden que una onza, como les he dicho al inicio, son 30 mililitros, y una unidad de bebida estándar aproximadamente tiene entre 10 a 14 gramos de alcohol. Y hemos estado sacando estos cálculos, ¿no es cierto? Una lata de cerveza tiene aproximadamente 355 mililitros y tiene, de acuerdo al graduaje de alcohol, como tiene más o menos 5%, tiene una unidad de bebida estándar. Una copa de vino, que son 5 onzas de vino, 120, 150 mililitros, tiene una unidad de bebida estándar. Igualmente, 45 mililitros de una bebida de alta graduación tiene probablemente una unidad de bebida estándar. Y dense cuenta cuánto va a tener una botella de vino que tiene 750 mililitros, 5 unidades de bebida estándar. Lo que se conoce, en nuestro país no se conoce esto se conoce como pinta. En España lo conocen como pinta, ¿no es cierto? Es decir, un shot de cerveza, ¿correcto? Tiene 1.33 unidades de bebida estándar, y una margarita tiene más o menos, de acuerdo, la margarita la preparan con tequila, ¿no es cierto? El tequila es una bebida de alta graduación, tiene aproximadamente 40% en volumen de alcohol y tiene aproximadamente 1 a 3 unidades de bebida estándar, ¿sí?
¿sí? Esto es importante, ¿por qué? Porque nos permite valorar los niveles de consumo. Lo ideal, chicos, es tener un consumo, ningún tipo de consumo, un riesgo bajo de consumo. Y esto depende de las unidades de bebida estándar. Menos de 21 unidades de bebida estándar por semana o 15 a 20 gramos de alcohol por día para varones y menos de 14 unidades de bebida estándar por semana o menos de 8 a 10 gramos por día para mujeres. Ya hablamos de un consumo de riesgo, que como lo hemos dicho, un consumo de riesgo es más que todo un término epidemiológico. Cuando un varón consume más de 21 unidades de bebida estándar por semana o 40 gramos por día, o una mujer consume más de 40 unidades de bebida estándar por semana o más de 25 gramos por día, o cualquier tipo de consumo en esta población de riesgo, menores de 18 años y adolescentes, embarazo y lactancia, y antecedentes de familiares que tienen una dependencia al alcohol. El consumo perjudicial, ya lo hemos dicho, hay un daño identificable, que podemos identificarlo, que lo está produciendo la sustancia, correcto, y cuando un hombre consume más de 60 gramos por día de alcohol o una mujer más de 40. Ahora, dependencia o trastorno por uso de alcohol, van a cumplirse los criterios que ya lo hemos dicho en dependencia, ¿no? La priorización del consumo, el desarrollo de la neuroadaptación y, ¿qué más? ¿Qué más era, chicos? Y la pérdida de control, ¿no es cierto? Esas tres cosas tienen que acordarse. No es necesario que se aprendan de memoria los criterios para poder definir a un paciente que tiene un problema por uso de sustancias, un síndrome de dependencia al alcohol. ¿Sí? Normalmente el metabolismo del alcohol es de esta manera, ¿no? El etanol, por acción del alcohol deshidrogenasa, se transforma en acetaldehído. Y el acetaldehído, por acción del aldehído deshidrogenasa, se transforma en ácido acético. ¿Por qué una mujer se embriaga más rápido? Porque tiene menor actividad de alcohol deshidrogenasa. Pero esta actividad de alcohol deshidrogenasa es inducible. O sea, si una mujer empieza a consumir más alcohol y más alcohol, va a inducir su alcohol deshidrogenasa y los efectos psicológicos del alcohol van a disminuir. Entonces va a empezar a hacer tolerancia, ¿correcto? Y acá, ¿por qué es importante? ¿Por qué les pongo acá el disulfiram? El disulfiram es uno de los fármacos aprobados para tratar la dependencia al alcohol. Y el disulfiram inhibe esta aldehído deshidrogenasa, y al inhibirla ya no se forma ácido acético, sino se forma más acetaldehído. Si ustedes han visto y ya lo han desarrollado en parasitología, cuando yo doy un fármaco, un imidazol, como metronidazol, tinidazol, ¿no es cierto? Y el paciente consume alcohol, se produce lo que se denomina el efecto antabús, ¿no es cierto? Y eso es lo que nosotros utilizamos en psiquiatría. Este es un fármaco aversivo, ya que si el paciente consume alcohol y toma el disulfiram, le va a dar una reacción de acetaldehído o un efecto antabús. ¿Y eso qué va a generar? Que el paciente se eleve el acetaldehído y genere hipotensión y una sensación de muerte inminente, haciendo que el paciente por condicionamiento no vuelva a consumir alcohol. Lamentablemente el disulfiram es solamente estricto en su elección para pacientes que están bien comprometidos para el cambio, porque incluso cuando uno utiliza una colonia o un agua de repente que contenga alcohol, puede generar una reacción de disulfiram, ¿sí? Eso es importante tener en cuenta. Ahora, la distribución, como cualquier droga, se absorbe el 10% en el estómago, 90% en el intestino delgado, alcanza su concentración máxima más o menos en 30 a 90 minutos y en un porcentaje del 15 al 30%. Se distribuye de acuerdo al efecto al agua corporal. ¿Quién tiene mayor cantidad de agua corporal, el varón o la mujer? El varón, ¿no es cierto? Entonces se va a distribuir más ampliamente en el varón y va a tener un efecto Melambi, es decir, llega un pico, chicos, y como el alcohol es lipofílico, se va a depositar más rápidamente en el tejido graso. ¿Y quién tiene más tejido graso? La mujer, ¿no es cierto? Y el metabolismo, el 90% es oxidación hepática, 10% en riñón y pulmón, y esto permite, chicos, justamente, como el 10% del alcohol ingerido se metaboliza en pulmón, permite tener la valoración de las concentraciones o la alcoholimetría a nivel de la prueba de exhalación, ¿sí? Eso es algo importante. Y se hace tolerancia, ¿no? Inicialmente se empieza a metabolizar de 15 miligramos por decilitro por hora, con intervalos de 10 a 34, pero como induce enzimas hepáticas el alcohol, el paciente empieza a hacer tolerancia
y a pesar que se ha podido tomar 2 botellas de whisky, no tiene los efectos que puede tener un paciente que es Navy para el alcohol o que no consume con esa frecuencia. ¿Ya? Ahí está la explicación para la tolerancia. ¿Sí? Y acá tenemos los efectos. Mientras mayor concentración haya del alcohol, chicos, probablemente va a haber más efectos severos, llegando incluso hasta el coma o el paro respiratorio, por los efectos sedantes que tiene el alcohol, y van a ver dónde actúa específicamente, en dónde actúa específicamente, ¿correcto? Y acá tenemos la farmacodinámica, dónde actúa. Entonces, tenemos dos mecanismos, en el consumo agudo y en el consumo crónico. Como ya lo hemos dicho, el alcohol, chicos, cuando uno empieza a consumir, al inicio genera desinhibición conductual, ¿no es cierto? Pero después de esa desinhibición viene la sedación y el compromiso de conciencia. Entonces, de manera aguda, ¿qué es lo que hace el alcohol? Incrementa la neurotransmisión GABAérgica. Recuerden que el GABA es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central y disminuye la transmisión a nivel del receptor N-metildiaspartato, que tiene que ver con glutamato. Glutamato es el principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso central. Entonces, esto con el consumo agudo, y disminuye la transmisión de calcio. Pero con el consumo crónico, ¿qué es lo que pasa? Se hace la tolerancia a el GABA, ya no actúa sobre GABA, sino genera excitotoxicidad por NMDA, por glutamato, aumenta el glutamato y aumenta la transmisión a través del segundo mensajero de calcio. Y a nivel de la dependencia, ya hemos dicho, ¿no? El consumo agudo va a elevar la dopamina, va a elevar la serotonina y va a disminuir la noradrenalina. Pero con el consumo crónico, cuando el paciente deja de consumir, ya no se libera la cantidad de dopamina que se experimentaba antes, ni tampoco la serotonina, pero se libera noradrenalina. ¿Y qué hace la noradrenalina a nivel cardíaco, a nivel de presión arterial? A ver, la va a elevar. Entonces, cuando un paciente está con consumo crónico y tiene una abstinencia, el rebote noradrenérgico va a ser mayor, y uno de los puntos clave en el síndrome de abstinencia va a ser la hiperactividad autonómica, donde va a haber hipertensión arterial, donde va a haber taquicardia, donde va a haber sudoración, donde va a haber diarrea, ¿correcto? Eso es lo que explica la abstinencia al alcohol, ¿sí? Entonces, el objetivo, no tenemos un receptor molecular específico para el alcohol. Actúa sobre GABA, actúa sobre NMDA, ¿sí? A corto plazo aumenta la fluidez de las membranas neuronales, y a largo plazo, con el consumo crónico, genera rigidez y potencia la actividad de canales iónicos, colinérgicos nicotínicos, el receptor 5-HT3A y el receptor GABA, ¿ya? Y inhibe la actividad en los canales iónicos asociados a glutamato, AMPA, NMDA, así como también calcio y asociados a voltaje. Y con el consumo crónico, justamente lo que les estoy indicando acá, disminuye la actividad de GABA y se incrementa la actividad de glutamato y de noradrenalina, ¿correcto? Y recuerden una de las cosas importantes acá para tener en cuenta. Las neuronas del hipocampo, chicos, son neuronas altamente ricas en receptores NMDA que responden a glutamato, y cuando son sobreestimuladas con excitotoxicidad generada por glutamato, genera daño a nivel del hipocampo, y es una de las consecuencias a largo plazo que genera la demencia alcohólica, ¿correcto? Todo tiene explicación, chicos, desde el punto de vista neurobiológico, ¿sí? Y acá tenemos eso, ¿no? Una neurona GABAérgica, recuerden que el GABA está asociado a canales de cloro, ¿correcto? E igual una neurona glutamatérgica, receptores NMDA, N-metildiaspartato, y receptores AMPA, que son receptores iónicos, ¿no? Es decir, que utilizan un ion, tanto calcio como sodio, ¿correcto? Y las acciones que generan, ya lo hemos dicho, chicos, ¿no? Toda droga, independiente de donde actúe, acá no es necesario que ustedes sepan dónde actúa esta droga, dónde actúa. Al final, ¿qué genera? Liberación de dopamina desde el área tegmental ventral hacia el núcleo accumbens. Eso es lo que genera el alcohol, por diferentes mecanismos, que incluyen probablemente receptores GABA, que incluyen receptores opioides, que incluyen canales de calcio regulados por voltaje. Y es importante tener en cuenta esto porque sobre estas dianas neurobiológicas se pueden utilizar fármacos para disminuir el consumo. Uno de estos es la naltrexona, que es antagonista del receptor opioide.
Otro de estos es el topiramato, que es antagonista del receptor N-metildiaspartato, y otro de estos es el acamprosato, que es un antagonista glutamatérgico. ¿Ya? Y aparte el fármaco que ya les he mencionado anteriormente, que es el disulfiram. Esos son los 3 únicos fármacos aprobados por FDA para tratar la dependencia alcohólica: naltrexona, disulfiram y acamprosato. ¿Correcto? Cada uno tiene un perfil, pero eso ya es de manejo del especialista. Lo que yo quiero que conozcan es que hay 3 fármacos que se pueden utilizar, simplemente eso. ¿Correcto? Y acá vamos a ver, como hemos dicho, ¿no? El paciente puede venir de manera aguda con intoxicación o abstinencia, o de manera crónica con un consumo perjudicial o con dependencia. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo, es un paciente, probablemente, para que ustedes lo puedan revisar en casa, es un paciente que viene con una intoxicación alcohólica. Está disártrico, requiere apoyo de otra persona para sostenerse en pie, habla con una intensidad de voz aumentada, es hostil y utiliza un vocabulario soez para dirigirse a su familiar como al personal de salud. Niega antecedentes médicos de importancia, además de traumas físicos recientes. Entendiendo esa neurobiología, chicos, sería lógico darle a un paciente que esté intoxicado por alcohol y está con agitación psicomotriz por la intoxicación, correcto, está agresivo, está irritable, ¿sería lógico darle una benzodiazepina? A ver, ¿qué podría causar si le doy una benzodiazepina al paciente que esté intoxicado por alcohol? Paro cardiorrespiratorio o insuficiencia respiratoria, porque la benzodiazepina va a potenciar la acción del alcohol. Acuerden que el alcohol de manera aguda actúa sobre los receptores GABA. El GABA es el principal neurotransmisor inhibidor, y al inhibir zonas cerebrales va probablemente generar paro cardiorrespiratorio por bloquear la respuesta a nivel del tronco encefálico. Dense cuenta, yo les cuento esta experiencia. Me hacen una interconsulta hace unos 3 meses de emergencia de psiquiatría. El médico internista no sabía qué había ingerido el paciente, pero lo traen con compromiso de sensorio. Huelen aliento alcohólico y le habían puesto midazolam. Yo lo empiezo a evaluar, chicos, lo llamo al interno y le digo, póngale el saturómetro, y estaba saturando 82. Entonces, ese paciente se ha podido morir en la misma área de emergencia, simplemente por no saber que si yo pongo a un paciente que está intoxicado por alcohol una benzodiazepina, lo voy a deprimir respiratoriamente. Pero si está agitado, ¿cuál es el medicamento de elección para que no se olviden cuando hay un paciente que está agitado? Haloperidol, 5 miligramos ampollas, una ampolla, con eso controlamos la agitación hasta que se resuelva la intoxicación. ¿Sí? Miren, después de realizar un examen clínico, se identifica como medio positivo una hipotensión, frecuencia cardíaca de 100 latidos, el médico decide ubicarlo en una camilla, administrar líquidos endovenosos isotónicos, y después de unas 4 horas los signos vitales, y valorar los signos vitales, así como también el gasto urinario. 8 horas después del ingreso, las alteraciones de la marcha, el lenguaje y el comportamiento se resolvieron, los signos vitales y el gasto urinario se ubican en parámetros normales, es decir, el paciente está intoxicado por alcohol, ¿correcto? Y estos son los criterios, ¿correcto? Es decir, el alcohol genera, a nivel de la intoxicación, cuando más es la intoxicación, mayor compromiso de conciencia. Va a haber desinhibición, beligerancia verbal, agresividad, la habilidad del humor, juicio alterado, interferencia en funcionamiento personal, marcha inestable, dificultad para mantenerse de pie, habla disártrica, puede haber nistagmus, compromiso de conciencia, enrojecimiento facial y inyección conjuntival. Eso es lo que pueden encontrar en un paciente intoxicado. Y el manejo de un paciente intoxicado es netamente de medicina interna, ¿correcto? Porque muchas veces el paciente no solamente viene intoxicado por alcohol, viene intoxicado por alcohol y otras sustancias más, ¿correcto? Y esto es un algoritmo para poder tratar la intoxicación aguda. Si ustedes se dan cuenta, acá lo que predomina es tratar, chicos, la alteración a nivel de las funciones vitales, porque este paciente puede morirse por la intoxicación. Entonces, lo ideal es, si hay hipotensión, administrar solución salina fisiológica; si hay hipotermia, medidas físicas; si hay vómitos, ondansetron, porque una de las complicaciones muy importantes, chicos, de estos pacientes es que, justamente lo que su compañero nos dice, el paciente está con compromiso de sensorio, vomita, se aspira y hace una neumonía aspirativa, ¿correcto? Es una de las complicaciones de la intoxicación por alcohol. Si hay convulsiones, chicos, se utiliza solamente si hay convulsiones diazepam. Pero igual, el tratamiento simplemente es observación hospitalaria hasta que se pasen los efectos agudos del alcohol en la intoxicación. ¿Sí? Y en el
ejemplo 3 tenemos un clásico ejemplo de una abstinencia al alcohol. Entonces traen a una paciente mujer de 52 años que tiene una convulsión tónico-clónica generalizada, pérdida de control del esfínter vesical, a su ingreso tiene taquicardia, está hipertensa, síntomas de hiperactivación autonómica, ¿correcto? Ansiedad marcada, inquietud motora, temblor distal en miembros superiores y ambos párpados, sudoración profusa y desorientación en lugar y tiempo. Tiene historia en la institución, admitida en 2 oportunidades previas por síntomas similares asociados al consumo de alcohol, y durante su evolución se registran 2 episodios convulsivos más. Se hace el descarte probablemente de una patología orgánica, tanto la TAC cerebral como el electrocardiograma fueron normales, y los exámenes de laboratorio muestran una anemia megaloblástica, que es una complicación del consumo de alcohol, junto con una deficiencia de una hiponatremia, hipomagnesemia y una hipovitaminosis B12. Recuerden que muchas veces los pacientes con dependencia al alcohol solamente toman como energía para su día a día las calorías que le da el alcohol, y probablemente 1 mililitro de etanol da 4 kilocalorías, ¿correcto? Posterior, eso es justamente una abstinencia, ¿correcto? Y tiene que haber una correlación entre el cese o la reducción del consumo de alcohol y la aparición de síntomas. Y lo que quiero que recuerden, chicos, lo más importante es que hay la hiperactividad autonómica, es decir, hay taquicardia, hay hipertensión, hay temblor, hay sudoración, y aparte de eso, hay insomnio, cefalea, náuseas, vómitos, y cuando se complica una abstinencia puede haber convulsiones. Y cuando hay compromiso del sensorio, justamente se produce un cuadro que nosotros conocemos como delirium tremens, ¿correcto? En delirium tremens, por ejemplo, si alguien conoce, hay una cerveza belga que se llama delirium tremens, y hay un elefante rosadito ahí. ¿Y por qué tiene ese elefante rosadito? Porque la mayoría de veces los pacientes con un delirium tremens tienen alucinaciones y ven elefantes rosados, ¿correcto? Incluso es tan conocido esto, chicos, que hay hasta una canción de Joaquín Sabina junto con Fito Páez que se llama Delirium Tremens, ¿no es cierto? Para que se den en cuenta. Entonces, ahora, ¿cuál es el objetivo de esto? Y esto es muy importante, chicos, que ustedes me sepan utilizar. Esto lo pueden tener en su calculadora en el móvil, que es el Clinical Institute Withdrawal Assessment Alcohol Revisited, ¿ya? Que toma todas las características de una abstinencia, ¿correcto? Náuseas, vómitos, temblor, sudoración, ansiedad, agitación psicomotriz, alteraciones táctiles, alteraciones auditivas, alteraciones visuales, cefalea y orientación en funciones superiores, y nos permite clasificar la abstinencia en leve, cuando tiene menos de 8 puntos, moderada de 9 a 15 puntos y grave más de 16 puntos. Y esto es otra de las cosas. Cuando yo tengo una abstinencia leve a moderada, la leve la puedo manejar de manera ambulatoria con benzodiazepinas de manera oral. La moderada tengo que manejarlo en un entorno hospitalario, y cuando hay una abstinencia grave, cuando hay convulsiones y hay delirium tremens, eso es de manejo en unidad de cuidados intermedios, ¿correcto? No se olviden, por favor, eso. Y otra de las cosas importantes, miren, en esa paciente que hemos visto, el Siewars al ingreso de 36 es una abstinencia grave, porque aparte ha venido con convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Entonces, ¿qué se empezó a hacer? Se empezó a utilizar diazepam por vía endovenosa, 20 miligramos cada 8 horas, y fenitoína. Y además de que presenta agitación psicomotriz asociada a alucinaciones visuales, se administra loperidol. Se le ofreció además manejo con tiamina, ahorita le voy a explicar por qué se les da tiamina, y luego de esto, el Siewars baja a 8, sostenido durante 24 horas con control de convulsiones. Posteriormente se produce la reducción gradual de la benzodiazepina. Entonces, ¿cómo se maneja el síndrome de abstinencia? Cuando simplemente hay ansiedad o agitación, o hay probablemente taquicardia o elevación de la presión arterial, y no hay estas características, se puede manejar de manera ambulatoria con benzodiazepina de manera oral. Y esto es otra de las preguntas que se les hace. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Se les pone un caso clínico con un paciente con abstinencia. Ya, saben que es una abstinencia con el síndrome de abstinencia al alcohol, por la sintomatología clínica, ¿sí? Pero ¿cuál es el tratamiento de elección frente a una abstinencia al alcohol? Las benzodiazepinas. Y en general ninguna benzodiazepina es superior a otra, ninguna, ¿correcto? Pero
Las benzodiazepinas evitan las complicaciones que se pueden dar durante una abstinencia al alcohol, el desarrollo de delirium tremens específicamente o las convulsiones, ¿ya? Y cuando un paciente tiene alucinaciones, tiene el delirium tremens, que ya lo hemos dicho, o hay convulsiones, o hay una alta ingesta de alcohol, el manejo es intrahospitalario. Y así progresa, por ejemplo, un síndrome de abstinencia, chicos. Un síndrome de abstinencia al alcohol puede durar hasta 10 días, dense cuenta. Y probablemente las convulsiones son mucho más frecuentes entre el inicio de la abstinencia hasta el día 2, la abstinencia moderada hasta el cuarto día, y una abstinencia severa incluso hasta más allá de 10 días. Y las alucinaciones se pueden presentar en cualquiera de esta etapa. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Que un paciente que tiene abstinencia, de acuerdo también a la historia clínica, si es un paciente que consume altas cantidades de alcohol, la abstinencia es más que seguro va a ser grave o va a ser moderada. Entonces, el objetivo es evitar que haga las complicaciones, evitar que haga el delirium tremens y evitar que haga convulsiones. Entonces, ¿cuál es el tratamiento farmacológico para esto, chicos? De elección es la benzodiazepina. Y acá les ponemos, digamos, las fases y probablemente el tipo de tratamiento. En fase 3 es un delirium tremens. Dense cuenta cuán alterada están las funciones vegetativas, las funciones autonómicas, ¿correcto? Igualmente puede haber taquipnea, hay más diaforesis, hay más temblor, más hiperreflexia, la habilidad emocional, alucinaciones y el porcentaje de pacientes que pasan cada fase, ¿no? Y el tiempo en que tardan en aparecer las manifestaciones. Para una abstinencia leve 6 a 12 horas, para una abstinencia moderada 12 a 24 horas, 24 a 48 horas para las convulsiones, y puede suceder el delirium tremens, por eso es la fase crítica de tratamiento, las 72 primeras horas de una abstinencia al alcohol, ¿sí? Para que no se olviden. Entonces, ¿cuál es el tratamiento, chicos? Y acá justamente les traigo. El objetivo es al paciente desintoxicarlo y que pase confortablemente el síndrome de abstinencia, que no presente complicaciones. Y para eso, ¿qué utilizamos? De manera profiláctica, recuerden, por ejemplo, que el alcohol barre, chicos, con el factor intrínseco a nivel estomacal. Además, estos pacientes incluso pueden venir con una hemorragia digestiva alta, ¿correcto? Que complica la situación. Pero, y esto es también una pregunta de examen, y esto es lo que muchas veces los médicos internistas no entienden en la interconsulta. Antes de poder administrar cualquier líquido, más que todo glucosado isotónico, hay que administrar tiamina. ¿Por qué? La tiamina evita el desarrollo de la encefalopatía de Wernicke, que se caracteriza por ataxia, alteraciones oculares, es decir, oftalmoplegia, nistagmo horizontal y alteraciones del sensor. Se les da 100 miligramos por día durante 3 a 5 días y hay una mejor absorción intramuscular o endovenosa que versus la vía oral. Ahora, es algo muy importante evitar administrar una solución glucosada isotónica antes de que el paciente reciba la tiamina. No le puedo meter glucosa de frente antes de darle tiamina. ¿Por qué? Porque ese mismo hecho puede hacer que se precipite el Wernicke, ¿correcto? Eso es algo. Entonces debe haber más o menos un lapso, un intervalo entre la administración de tiamina y la administración de la solución glucosada isotónica de aproximadamente unos 30 a 45 minutos hasta que se absorba. A veces nosotros utilizamos dosis de carga de tiamina, por lo menos unos 300 miligramos de tiamina intramuscular, que se coloca al paciente y se les indica a los internistas. Luego de 30 a 45 minutos, administrar de acuerdo a grado de deshidratación del paciente, administrar solución glucosada isotónica. Como les dije, ninguna benzodiazepina es superior a otra en abstinencia. Luego se puede ir reduciendo de 2 a 5 días y en abstinencias moderadas a graves se puede llegar hasta 10 días. Los síndromes de abstinencia graves requieren manejo en unidades de cuidados intermedios o en unidades en UCI. ¿Sí? Recuerden, por favor, eso. Entonces, valoramos, chicos, la severidad de la abstinencia de acuerdo al SIWARS y luego utilizamos, acá lo que vamos a utilizar es diazepam. Y hay dos pautas, ¿no? Se puede utilizar diazepam en pautas fijas, de acuerdo al nivel de abstinencia. Si un paciente tiene una abstinencia moderada, por lo menos le pondré cada 6 horas el diazepam. Y a veces, yo he hecho esto en mi práctica clínica psiquiátrica,
tenía un paciente con una abstinencia intensa que tenía 20 de CIWARS, me dejó un colega a un paciente con CIWARS de 24, 28, si no me equivoco, en la observación de emergencia psiquiátrica cuando ese paciente correspondía a medicina interna. Entonces, ¿yo qué hago para disminuir la abstinencia? Cada 5 minutos, con control de funciones vitales, le administraba bolos de diazepam. Llegué a administrar 5 bolos de diazepam de 10 miligramos, con control de funciones vitales, y la abstinencia mejoró. ¿Correcto? Eso a veces se puede hacer, ¿sí? Pero el medicamento de elección y el que tenemos, pues chicos, es el diazepam. O sea, si ustedes tienen un paciente que ha consumido y no está con síntomas de intoxicación, pero está con una abstinencia, lo primero que tienen que hacer para evitar que convulsione es colocar un bolo de diazepam. Y lo refieren inmediatamente. Y si está agitado, aloperidol. Solamente eso, ¿sí? Y acá tenemos un algoritmo para el tratamiento, ¿no? Abstinencia esperada leve. Sí, el tratamiento de apoyo, podemos dar monoterapia con gabapentina o benzodiazepina, y cuando hay una abstinencia grave, el tratamiento es en UCI o unidad de cuidados intermedios. Esto, la pauta farmacológica para tratamiento ambulatorio. Esto es importante que simplemente ustedes lo conozcan. Acá lo que tienen que saber respecto al manejo de la abstinencia al alcohol, que los fármacos de elección son las benzodiazepinas. Ninguna benzodiazepina es superior a otra, pero ¿cuál es la que tenemos? El diazepam. Entonces se da diazepam, ¿sí? Y acá tenemos el ejemplo 4, que ya es un paciente que tiene un síndrome de dependencia, es decir, cumple los criterios de priorización del consumo, pérdida de control y la neuroadaptación. Entonces es diferente el manejo. Muchas veces el manejo, chicos, de un síndrome de dependencia va de la mano a la par, porque el paciente ingresa por una abstinencia y posteriormente lo hospitalizamos para tratar la dependencia. Entonces ya lo hemos dicho, ¿no es cierto?, que hay esas 3 características o esos 3 dominios en adicciones: pérdida de control, priorización del consumo y los síndromes de la neuroadaptación, tolerancia y abstinencia. Entonces, el tratamiento, chicos, acá tenemos los criterios diagnósticos. Esto es netamente para que ustedes conozcan, no es necesario, sería nada pedagógico preguntarles sobre criterios, ¿no es cierto? Porque el criterio está en un manual, ni siquiera el psiquiatra sabe los criterios. Y voy a pretender que mi alumno que estudia psiquiatría se aprenda de memoria esos criterios, es algo ilógico, ¿no es cierto? Sin embargo, lo importante, chicos, es que recuerden que de acuerdo a estos criterios, algunos, en el DSM-5 clasifica el trastorno por uso de sustancias. Recuerden que el DSM-5 no considera consumo perjudicial ni considera dependencia. Esto lo engloba dentro del trastorno por uso de alcohol, simplemente. Pero nosotros, ¿qué utilizamos? CIE-10, tenemos que continuar utilizando consumo perjudicial y síndrome de dependencia, ¿sí? Y luego del tratamiento del síndrome de abstinencia constituye una oportunidad, como les decía, para el tratamiento de mantenimiento. El tratamiento psicofarmacológico, ya les he dicho cuáles son los fármacos aprobados por la FDA para tratar la dependencia al alcohol: naltrexona, acamprosato y disulfiram. La naltrexona actúa sobre receptores opioides, acamprosato sobre glutamato, disulfiram inhibe la acetaldehído deshidrogenasa, ¿correcto? Generando es un fármaco aversivo. Y psicofármacos off-label que se utilizan fuera de ficha, que sí han demostrado utilidad: la gabapentina y el topiramato. Y el tratamiento psicoterapéutico: terapia cognitivo-conductual, la entrevista motivacional, lo que les decía, ¿no? Ahora se ha migrado a lo que nosotros denominamos reducción de daño. Si el paciente antes me consumía cada día una botella de ron, he ganado algo por lo menos con que el paciente me consuma 2 botellas de ron a la semana, ¿correcto? Eso es reducción de daños y prevención de recaídas. Y es útil, pues chicos, la valoración médica del paciente y su función hepática y marcadores biológicos. ¿Qué es lo más importante dentro de esto para que ustedes clínicamente les sirva? ¿Correcto? La enzima que se eleva con el consumo agudo es la GGTP, la gamma-glutamil-transpeptidasa, con el consumo agudo, ¿ya? El resto de enzimas, ¿correcto?, la TGP y la TGO, se van a elevar con el consumo crónico, y va a haber una relación entre TGO y TGP mayor a 2 cuando yo hago esa división, que me indique patopatía inducida por alcohol, ¿sí? Y TGO entre TGP mayor a 2 es sugestivo de patopatía de etiología alcohólica, y la gamma-glutamil se eleva con el consumo agudo y es útil como marcador de recaída, ¿correcto? Recuerden eso. Eso es lo más importante de ese cuadrito, ¿sí?
y el tratamiento psicofarmacológico del alcohol. Acá tenemos las acciones de naltrexona como antagonista de los receptores opioide-mu en el circuito de recompensa, y acamprosato porque reduce la liberación de glutamato en el síndrome, incluso en la misma abstinencia al alcohol, evitando la excitotoxicidad. Y el disulfiram, que ya lo hemos hablado, ¿no es cierto? Y acá tenemos los diferentes fármacos, ¿correcto? Esto no es necesario que ustedes me sepan. Lo único que con lo que yo me quedo contento es que ustedes que sepan, naltrexona, disulfiram y acamprosato son los fármacos aprobados para la dependencia. Y off-label se puede utilizar gabapentina y topiramato. Si ustedes han visto en los diferentes servicios de psiquiatría donde tratan pacientes con dependencia al alcohol, se utiliza bastante gabapentina, ¿no es cierto? Se puede llegar hasta 1800 miligramos. Correcto, y los fármacos off-label, acá tenemos gabapentina, que actúa es un modulador alostérico positivo de los canales de calcio regulados por voltaje, alfa 2D. Entonces, análogo del GABA, disminuye la liberación de glutamato, aumenta la liberación de GABA y modula la glutamato descarboxilasa. La dosis es de 600 a 1800 miligramos. ¿Y cuál es lo importante de la gabapentina, chicos? Y la ventaja, no tiene metabolismo hepático ni metabolismo renal. Pero ¿cuál es la desventaja? Que hay que ajustarlo de acuerdo al clearance de creatinina. Si un paciente tiene un clearance de creatinina menor a 90, hay que ajustar la dosis, ¿correcto? Y el topiramato es un agonista del GABA y antagonista del receptor NMDA de AMPA y kainato, suprime la secreción tónica de dopamina en el núcleo accumbens. La dosis es de 75 a 300 miligramos cada 12 horas, disminuye los atracones de alcohol, los días de consumo y el craving, y el riesgo, como inhibe la anidrasa carbónica, chicos, al inhibir la anidrasa carbónica, se incrementa el riesgo de acidosis metabólica y litiasis renal. Entonces, antes de poder prescribir topiramato, yo tengo que tener por lo menos un AGA y electrolitos, y tengo que tener por lo menos un examen completo de orina, un sedimento urinario y una ecografía renal. Y los efectos cognitivos que genera el topiramato, ¿no? El enlentecimiento cognitivo, a veces genera disestesias en manos, ¿correcto? Y la desventaja probablemente más importante, estamos viendo que el alcohol golpea más en los países donde hay menos ingreso económico. La desventaja más importante es el precio, ¿correcto? Y acá tenemos la farmacia para el tratamiento del trastorno por uso de alcohol. Los aprobados: naltrexona, acamprosato, disulfiram, segunda línea topiramato. Cuando hay depresión comórbida, de primera línea es utilizar IRS, porque los antidepresivos tricíclicos como amitriptilina, nortriptilina, desipramina, bajan el umbral convulsivo, y ustedes le darían un antidepresivo tricíclico a un paciente que ya está probablemente con riesgo de convulsionar por la abstinencia del alcohol. No. Y no se olviden, ¿no es cierto?, la tiamina para evitar la encefalopatía de Wernicke, las benzodiazepinas en el tratamiento de primera línea para la abstinencia, y de segunda línea se puede utilizar valproato, topiramato, carbamazepina, aunque no es muy aconsejable. Acá está la gabapentina, y también la gabapentina, tanto, chicos, para la dependencia como para la abstinencia. Recuerden, por favor, eso. Y acá está el algoritmo para la toma de decisiones, ¿no? De acuerdo a cómo vamos viendo, ¿no? En el consumo de riesgo, intervención breve, atención primaria, dense cuenta hasta dónde puede llegar. En el abuso o consumo perjudicial, atención primaria. Ya la dependencia leve y la dependencia moderada y grave es de manejo del especialista, ¿correcto? Si han visto, chicos, no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces, en la siguiente clase que tengo con ustedes, que nos corresponde el día jueves, de 4:15 a 5:45, vamos a terminar lo que es trastorno por uso de sustancias, y de ahí trastornos de conducta alimentaria vamos a hacer 1 hora ese día jueves y otra hora el día viernes, ¿sí? Ya, les agradezco mucho por su tiempo, chicos.